que en este mensaje, en esta visión, se condensa o se reúne todo el propósito de Dios. Entonces fue como mostrarle a Juan todo en resumen, en esta visión, todo el propósito, todo lo realizado por Dios, todo lo que Dios proyecta y advierte a los hombres sobre su propósito. Entonces, por eso en las lecciones anteriores estuvimos viendo cómo en el capítulo 1 que estudiamos pudimos ver que en lo primero que Juan oye es la voz de alguien que habla. Pero antes de eso, Juan ha hecho una introducción en el capítulo 1, verso 9. Ha hecho una introducción que todos nosotros debemos tener presente. Y él dice: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe de las tribulaciones. ¿Cómo se presentó Juan? ¿Recuerdan eso? La importancia de ver la personalidad de Juan. ¿Cómo era Juan? ¿Quién era Juan? La humildad de Juan. No se dice: yo, Juan, el apóstol, el supervisor de todas las iglesias del Asia Menor. No. El reverendo. No. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe. ¿De qué? Vuestro en la tribulación. Esos son detalles muy importantes que enseñan, porque esto tiene un mensaje que nos enseña a nosotros. Después vimos algo importante que debemos recordar, cuando, creo que es el verso 12, vamos a mirar a ver. Ponga el 11. Bueno. Él oye la voz del que habla, ¿sí? Él oye la voz del que habla. Y estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz. Es muy importante. Estos son principios. Pero le digo que tiene un resumen de todo lo que es la doctrina. Lo importante de oír a Dios cuando nos habla. Lo importante que es oír. O sea, de ahí depende. Va a depender la vida espiritual. Si usted no oye, no puede vivir. Este mismo Juan dijo en el capítulo 5 de su evangelio, él dice: los que oyeren la voz del Hijo de Dios vivirán. La religiosidad se encarga, o sea, la religión orienta a las personas como Caín, más que todo a estar alegando con Dios por lo que no les da. Pero la doctrina orienta a que usted escuche a Dios. Caín no oyó, más bien se ocupó de estar alegando y peleando con Dios.
y diciéndole, ¿y por qué no me recibió la ofrenda? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué? En lugar de oír, Abel oyó. Por eso ese par de hombres son un ejemplo, para bien o para mal. Entonces, vimos cómo pasaron varias cosas bonitas en esos versículos, ¿lo recuerdan? Sí, porque si yo predico aquí y ustedes les olvidan, entonces yo pierdo el tiempo. ¿Recuerdan cuando él le puso la mano encima? Porque él se volvió para oír o para ver. Para ver, eso es raro. Me volví para ver la voz del que hablaba conmigo. Para ver. Para ver, ¿qué denota eso? Que quería entender. Que quería entender. Qué bueno cuando uno quiere entender, ¿cierto? Quiere comprender. Hay cristianos en las congregaciones que quieren comprender, quieren crecer, porque quieren ayudar a otros también, quieren enseñar a otros. Pero uno que va a 150 cultos en el año y no se le queda ni uno, al final del año, ¿qué predicaron este año? Oiga, yo ni me di cuenta. Amén. ¿Se fueron? No, están aquí todavía. Bueno, entonces me volví. Ponga el 13, a ver. Aquí está ya lo que él vio, todo eso. Eso lo repasamos, ¿cierto? Pero hay algo adelante. Siga el 14, el 15, quita todo el 17. Listo. Aquí hay una reacción de Juan cuando él ve. ¿Cuál fue la reacción? ¿Recuerdan? ¿A qué lo comparamos? ¿Con qué lo implicamos? Esta es una reacción que debe producirse en todos los que se encuentran con Dios. ¿Cuál es? Porque el evangelio no es una enseñanza intelectual ni académica. El evangelio es la revelación de Dios. Y esa revelación de Dios produce en la persona. Debe producir. Si hay revelación, debe producir ¿qué? De humillación. Entonces quiero que recuerden estos principios. Estos principios que hay en Apocalipsis, maravillosos. Dice, y él puso su diestra sobre mí. Oiga, lo tocó. Pero no solamente lo tocó, sino que le habló. Eso se debe tener muy en cuenta. El evangelio no es un sensacionalismo. El evangelio es algo vivo, es vivo. El evangelio, o sea, ese producto del evangelio es el que lo mueve a usted, lo mueve a servir, lo mueve a evangelizar, lo mueve a obedecer, lo mueve. Entonces, no es
no es, porque una persona puede venir a un culto y una persona, el Espíritu Santo lo puede tomar y nuestra carne puede ser movida. Pero no es ese propio el movimiento del Espíritu. El movimiento del Espíritu es que lo mueva a usted a obedecer al Señor. Que lo mueva a usted a perseverar. Entonces, todas estas experiencias están condensadas aquí en esta experiencia de Juan. Porque es una experiencia muy especial la que tuvo Juan, ¿cierto? La promesa que le da. Yo soy el primero y el último. Bueno, esas cosas las vimos en la primera lección. ¿Qué vimos en la segunda lección? Donde ya vimos el mensaje a las iglesias. ¿Qué recuerdan? A ver, que vimos en los capítulos 2 y 3. Porque no quiero pasar al 4 sin que recuerden esto. ¿Qué les pareció? ¿Qué se ve? Porque primero la iglesia, la visión. Lo primero que ve son candeleros. ¿Y qué más? ¿Qué fue lo que vio? Bueno, allí hay un ángel que está representando al pastor de cada congregación. Y el candelero representa la congregación. Entonces inmediatamente ya usted dice, no. Lo que la Biblia dice en Mateo 5:14, miremos a ver si es. Mateo 5:14. ¿Se parece? ¿Sí ve que todo lo que sucede allá en Apocalipsis armoniza con el resto de la Biblia? Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder. Entonces es un candelero que alumbra. Entonces hay un compromiso. Entonces saben las dos propiedades o cualidades de la luz que son propias de la luz. ¿Cuáles son? Yo las enseñé hace como 3 años. Las dos propiedades de la luz que son propias de la luz. No se contamina y no se sustrae a su función. Y ese es el creyente. No puede, dice, no se puede esconder. O sea, usted no se puede esconder. Usted, aunque no diga que es creyente, a usted lo descubren. A usted lo descubren donde usted trabaja, donde usted estudia. A usted lo descubren. Y a usted le salen diciendo, oiga, usted es como diferente, ¿usted qué le pasa? Usted no se ríe cuando nosotros decimos de groserías. Entonces lo descubren. Amén. Bueno, entonces quería hacer como esta introducción para que no olvidaran las lecciones. En los capítulos 2 y 3 encontramos todos los mensajes a las iglesias, que eran iglesias que existían, tenían necesidades espirituales, las mismas necesidades que hay hoy en las congregaciones en el mundo. Las mismas necesidades fueron atendidas por el Espíritu Santo, y lo que deja un mensaje para los pastores y para las congregaciones. La dignidad del pastor, pero también la responsabilidad del pastor. Y el privilegio de la iglesia
de ser el pueblo de Dios que alumbra. Hubo amonestaciones en esas 7 iglesias, hubo amonestaciones, hubo también reconocimiento, ¿recuerdan? Lo que estaba bien. Y finalmente a todas se les termina diciendo el que venciere. Eso denota que el creyente está librando una batalla. Entonces por eso estaba yo diciendo en un culto aquí un jueves, y esta mañana repetí algunas palabras de esas aquí en los bautismos, que a veces no se entiende bien esto, y cuando uno lee Romanos capítulo 8, por ejemplo, los primeros versículos, y dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero siga leyendo. Los que no andan conforme a la carne, sino porque, vea, ¿qué denota eso? ¿Una vida sin lucha o una vida con una lucha? Una batalla. Ahí está la batalla de la fe. Entonces a veces los cristianos apenas tienen una batalla y dicen: no, yo no pude, me voy de la iglesia. No, señor, esa es la evidencia de que cambió, esa es la evidencia de que es cristiano. Y en lugar de salirse debe entrarse, y debe perseverar, y debe seguir adelante. Porque a veces los unos juzgan a los otros, pero no los juzgan por eso, los juzgan si no son totalmente rectos. Entonces los juzgan y dicen: ese sí, ese no, ese medio sí, medio no. Amén. Bueno, entonces vamos ahora sí con el capítulo 4. El capítulo 4 del Apocalipsis, donde continúa la visión, pero se cambia de posición para mostrar algo. ¿Por qué leímos los 2 versículos estos al comienzo? Mateo 28, 18 y Hebreos 12, 2. Porque cuando el Señor Jesús fue a dar la comisión a sus discípulos, les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ahí sí les dice: por tanto, o sea, porque yo tengo toda potestad en el cielo y en la tierra, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces aquí en la visión se ve cómo comienza. Dice: después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Nosotros, como todos vivimos en una casa y conocemos que es una puerta, ¿cierto? Entonces nosotros inmediatamente, el ser humano no puede imaginar más de lo que conoce. Por eso todas las cosas que Dios nos habla, nos las ilustra con cosas de acá. Porque usted no tiene la capacidad de percibir cómo es el cielo. Porque dice que son cosas que no han subido en corazón de hombre. Entonces,
¿Qué fue lo que el apóstol vio? Una puerta, y le dijeron, sube acá. Una puerta. Y uno se imagina al cielo con puerta, hasta con una puerta, hasta con una ventana, hasta con una puerta por la salida de atrás, hasta con un solar. O sea, porque eso es lo que uno conoce, eso es lo que uno sabe. Entonces uno se imagina así, y no está mal en imaginar, porque es que esa es la capacidad que tenemos. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, si no entiende las cosas terrenales, ¿cómo va a entender si yo le hablaré las celestiales? O sea, el Señor nos habló, por eso Él vino. Por eso es la importancia de que Él haya venido, entró en el tiempo, entró en la cultura, entró acá, y conforme a las cosas de acá nos habló. Y todo esto lo usó como ilustración de lo celestial. Entonces, ¿qué es lo que nosotros agarramos aquí? No los detalles culturales, porque no podemos ponernos a darle significado a los detalles culturales, porque los detalles culturales son de aquí. Lo que viene de allá es un mensaje, es el mensaje que nos deja a nosotros. ¿Qué nos dice a nosotros el hecho de que haya una puerta? ¿Qué nos dice? Una puerta. Podemos pensar muchas cosas. Una puerta. Usted ha llegado a casa donde está cerrado y la puerta, no hay puerta. ¿Ha llegado alguna vez que no hay puerta? Bueno, ¿qué es la puerta? Una vía de acceso. Pero aquí en este caso nos habla de la oportunidad que tiene todos los seres humanos. Una puerta abierta. Ya lo había dicho en uno de los mensajes, pongo delante de ti una puerta que nadie puede cerrar. Hay una puerta abierta. Una puerta abierta, y hace que Juan suba. En la visión hace que él suba, porque Cristo tiene potestad en el cielo y en la tierra. Y desde allí es que se comienza a mostrar todo. Entonces, ¿qué está mostrando en ese capítulo? La potestad de Cristo el Señor. Él es el Señor. No solamente de la tierra, sino del cielo y de la tierra. Y desde allí habla. ¿Qué otra cosa vio? Vio un trono establecido en el cielo. ¿Cuántos han visto un trono alguna vez? ¿Cómo se imaginan un trono? ¿Cómo se lo imaginaría uno? Una silla grande, alta, con una cosa donde poner los pies, que sobresalga, todo esto. Es un trono. Bueno. ¿Cuál es el mensaje aquí? ¿Cuál es el mensaje? Que hay un trono. Un trono. Un trono y uno sentado.
porque estará sentado. ¿Será que está cansado? ¿Por qué lo ves sentado? Sentado denota, y esa era la cultura judía, denota que el que estaba ahí tenía autoridad. Tanto que allá no se predicaba así de pie, como estoy predicando aquí. Ni había esto, no. Era sentado el que predicaba. Si se ponía de pie, tenía otro significado. Por eso, cuando aparece él como el testigo fiel, aparece de pie. Porque la figura de ser testigo era la persona que estaba de pie. ¿Recuerdan en los Hechos de los Apóstoles cuando él les dijo: recibiréis poder y me seréis testigos? Ellos sí entendieron. Cuando Pedro se paró a predicar, los 11 se pusieron de pie. Se pusieron de pie porque ellos habían entendido: me seréis testigos, aunque era una cosa espiritual, que debían de ser testigos del poder de Dios. Y ese me seréis testigos era ser testigos de su muerte y de su resurrección. Me seréis testigos. Pero en ese momento es significativo que ellos se ponen de pie, porque no iban a enseñar, sino a demostrarle a todos los que estaban ahí. Los que estaban ahí entendían que ellos eran testigos porque estaban de pie. Si se quedan sentados, no significa para ellos que ellos son testigos. Son los detalles de ¿qué? Los detalles que tiene la cultura donde se escribió la Biblia. Entonces, en este capítulo usted encuentra también unos seres vivientes, que entonces la gente dice: ¿quiénes serán esos seres vivientes? 4 tenían alas. Bueno, y ustedes ya en su casa pueden leer estos capítulos. Yo les doy la idea de cómo comprenderlos. Estos seres vivientes denotan la soberanía de Dios para presentarse y manifestarse y hacer lo que Él quiere, para darle vida a este universo. Él es Dios, Él es soberano. Y entonces por eso muchas personas que no entienden esto comienzan a sumar 7 espíritus. Dice aquí que tiene 7 espíritus. Y el Padre y el Hijo y el otro espíritu son 10. Y entonces ya tendría que ser 10. Pero son figuras que están en la visión, pero en el trono no había sino un trono y uno sentado. Pero hay unos seres vivientes que representan las manifestaciones y la acción de Dios en el universo. Eso en el capítulo 4. En el capítulo 5, cuando usted abre y comienza a ver, en el capítulo 5, allí dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. El libro es una figura. El libro es una figura porque los libros
Y en este caso los libros que se sellaban eran los libros o los escritos que tenían compromisos. Compromisos. Alguien le vendía algo a alguien. Entonces, vamos a decir que el sello que le ponían sería amarrarlo. Le ponían una cosa para que no lo soltara. Y solo podía abrir ese pergamino donde estaba el documento que se decía: esta propiedad ha sido traspasada a fulano de tal o vendida o comprada por fulano. Entonces este sello no es un sello como el que nosotros conocemos que sella aquí, no, era una cosa para asegurarse de que eso mantenía allí. Y solo podía abrir ese sello el dueño. El dueño. Nadie más lo podía abrir. Y este tenía 7 sellos. ¿Qué significa el número 7? Que era completo, que era perfecto. O sea, además manda un mensaje de que nadie podía abrirlo sino el dueño. Usted va a encontrar en el capítulo 5 que el que estaba viendo la visión hasta lloró, porque no se encontraba a nadie que abriera los sellos. Entonces, toda la visión va mostrando el señorío de Cristo. El señorío. Él es el Señor, Él es el que venció. Y a Él es que Dios ha puesto, dice así la Biblia, juez de vivos y muertos. Él es el Salvador, pero Él es el Señor. Él es el Señor. Y aunque la gente no se arrepienta, Jesucristo es el Señor de ellos. Él es el Señor. Él es el Salvador de todos, dice la Biblia, mayormente de los que creen. Pero Él es el Señor. Él es el juez. Si la persona ahora no oye el Evangelio, no viene a Cristo, no crea que escapa de Cristo, se lo va a encontrar. Se lo va a encontrar en el juicio. Los que ya somos creyentes y ya pasamos por el juicio. El juicio nos tocó ante el trono de la gracia. Porque hay un trono blanco de juicio y hay un trono de la gracia. El trono de la gracia lo bajaron aquí a la tierra. Por eso dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Entonces hay personas que de pronto dicen, no, a mí no me interesa ese Cristo y que murió por allá y que hace tanto tiempo y tal, no me interesa. Pero no podrás escapar. No podrás escapar, te vas a encontrar con Él. Por eso hay una escritura que dice, los que cayeren sobre ellas serán quebrantados. Cuando la piedra está pesada. Pero aquellos sobre quien ella cayere les desmenuzará. Aquí o caemos ante la piedra rendidos y humillados, o la piedra nos cae encima. Esa es la realidad de toda persona. De toda persona. No se puede huir.
No puede usted decir, oiga, paren el mundo que me voy a bajar. No. Aquí no se puede bajar usted. Entonces por eso la puerta abierta. Hay una puerta. Hay una oportunidad que Dios ha abierto para todos los seres humanos. La iglesia tiene la facultad de predicar esa puerta. Entonces, el mensaje de Apocalipsis es hermoso por eso, porque exalta el señorío de Cristo. ¿Cómo se veía Cristo desde esta visión y cómo ellos pudieran verlo? Lo mismo que Pablo había dicho, lo mismo que Pedro, lo mismo que Juan había dicho en el Evangelio. Pero ahora lo ven en una visión. Entonces, esto termina con una adoración celestial. Hermosísima, termina ese versículo. Con una adoración celestial, porque Él es el merecedor de todo, de todo. Vamos a leer un poquito para que ustedes vean. Y cantaban un cántico nuevo, verso 9, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes. Reyes, ¿por qué reyes? Y sacerdotes, ¿por qué reyes y sacerdotes? Y reinaremos sobre la tierra. Nos ha hecho reyes y sacerdotes. Dios nos ha dado dos cosas. Todo creyente ha recibido autoridad de Dios. Todo creyente, para ser creyente, necesita poder de Dios. No podemos pasarnos toda la vida diciendo que el enemigo y el enemigo y el enemigo y el enemigo. Tenemos que reconocer que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Y hay que quitar eso de nuestra mente. Mire, el diablo sí existe, pero el diablo fue vencido. Y no se puede un cristiano porque ni busque la excusa porque no se la van a recibir. Aquel que diga que yo no me entregué al evangelio porque es que el diablo me hace escarriar, no le van a aceptar su excusa. Porque el diablo ya no tiene poder para impedir que usted sea salvo. Esa es una decisión que la persona toma. Entonces el culpable sería el diablo, no, el culpable es la persona. Es la persona. Dios nos ha dado el privilegio de comenzar esta vida cristiana no sobre un problema, sino basado en una victoria. Él ganó la victoria y nos la regaló a nosotros. Nos regaló la victoria. O sea, la vida cristiana no se anda sobre el miedo. La vida cristiana se anda sobre una victoria que Cristo ganó. Todos los actores que nos eran contrarios, la muerte, el pecado, el diablo,
Todo esto fue vencido. Dice que Él condenó al pecado en la carne y le quitó ese poder y lo hizo perdonable. Él venció la muerte. Al diablo, cuando usted lee Hebreos 2:14, ahí usted se da cuenta de lo que le pasó al diablo. Dice, por cuanto todos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, a saber, al diablo. Entonces, el creyente tiene que madurar, porque uno en la niñez, uno le pasa eso en la niñez espiritual. Uno en la niñez dice, el diablo, el diablo, el diablo. Pero uno tiene que ir madurando y hace cuenta. Vea, Santiago 1:13 al 15, cuando usted lee, usted se da cuenta cuál es el problema que usted tiene, el problema es usted mismo. ¿Cómo dice? Cuando alguno es tentado. Y yo le digo esto porque aquí hay 30 y tantas visitas y de pronto alguno de ellos está pensando y dice, no, es que el diablo, no, Cristo venció todo esto y nos entrega una victoria. Usted no tiene excusa, usted no va a poder decir, vea, yo fui a unos cultos a Castilla y yo asistía, quedaba por las 71. Pero yo no pude perseverar porque el diablo. No, eso no es verdad. El poder de Cristo es el que nos guía y nos lleva y nos hace vencedores. Gloria a Dios. Alabanzas a Jesús. Eso no. La vida cristiana, ese señorío que Cristo tiene y que es mostrado en Apocalipsis, no es para infundirle miedo a la gente, sino seguridad. A tal punto, hermanos, que ¿qué problema tenemos nosotros si el mundo se acabara hoy? Ella, bueno, no sigue este mundo, vamos a hacer un cambio de esto de una vez, por todas. ¿Qué problema tendría usted? Ningún problema. No hay ningún problema. Porque dice, tenemos en Dios algo mejor. Entonces, o sea, el cristiano no debe estar preocupado por el fin del mundo. Porque al parecer sí, la sociedad se está preocupando por eso. Y hoy día el fin del mundo es más una preocupación de la ciencia que de lo religioso. Y por eso la ciencia dice, siembren árboles, no tumben árboles, tratando de evitar que el mundo se acabe, porque el mundo lo está acabando es el hombre. El hombre es el que está acabando el mundo, entonces la ciencia está preocupada por eso. Y si usted puede sembrar un árbol, siémbrelo. Pero ese no es el asunto. Porque es que, imagínese usted, quite la gente del mundo y verá que el mundo mejora. El problema es la gente. El problema no es el mundo. Entonces, Dios ha extendido un plan para salvar al hombre. Porque Dios sabía todo esto. Dios sabía todo esto. Entonces, por eso Dios no se ha quedado con esto solo, sino que Dios tiene un proyecto mucho más grande que este. ¿Cuál es el proyecto macro? A ver.
Ahí Efesios 1:10, ahí está el proyecto de todo lo que Dios está hablando en Apocalipsis, ahí está el proyecto. Es lo que usted mira en Apocalipsis, el proyecto es reunir, oiga, reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Qué proyecto tan grande, hermano. Ese sí es un verdadero proyecto de vida. Reunir las cosas de allá con las de acá. Ustedes recuerdan que Jacob vio una visión. ¿Se acuerdan la visión que él vio que sale con esto? ¿Cuál era? Ahí, ya desde allá Dios comenzaba a mostrar. Entonces, el creyente, por eso el creyente tiene una seguridad. El creyente no tiene temor ni de la misma muerte, ni nada. No, porque es que la muerte física, que para nosotros sí es un tremendo problema, porque la persona se va y como nos hemos manejado con ellos mal, entonces nos ponemos a llorar. Porque qué pesar, como lo traté, como la traté, entonces ahora llore por eso. Porque llora, el que llora es por él, no por el muerto. Y entonces, la muerte. ¿Pero qué es la muerte? Es un límite. La Biblia dice, le puso límite, del cual no pasará. Es un límite, le puso límite. El día que pecares, te pondré límite. ¿Para qué? Para que no te vuelvas un pecador eterno aquí sobre la tierra. El día que pecare, te vas a morir. Entonces es un límite. Bien, entonces, cuando usted mira estos capítulos del 6 al 11, les voy a hablar del 6 al 11 y ahí terminamos. 6 al 11. ¿Con qué experiencia termina, por ejemplo, el 11? ¿Y qué cosas se encuentran dentro de estos capítulos? Ténganlo presente para que, si usted es disciplinado y trae a alguien que anotar, anótelo para que usted lo tenga para cuando usted estudie, porque lo que uno no escribe se le olvida. Usted va a encontrar los ángeles. Ahí va a encontrar ya ángeles que están actuando. Entonces va a encontrar el ministerio de los ángeles, que fue propio del Antiguo Testamento. Y que está ahí en 1:7 de Hebreos, creo. Que es, póngalo a ver si es. El ministerio de los ángeles. Porque ahora ya el Señor Jesucristo, Él dijo, les voy a mandar a los ángeles que estén con ustedes todos los días. No. Ya Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días. Entonces por eso nosotros no rendimos culto a los ángeles, ni adoración a los ángeles. Pero aquí está el ministerio de los ángeles en el Antiguo Testamento. También está en estos capítulos, está ilustrado el ministerio de los profetas. ¿Recuerdan? Al final del capítulo 6, en el capítulo 11, está los dos testigos. Los dos testigos. Que muchos preguntan, ¿quiénes eran? No, aquí lo importante no es quiénes eran, sino qué pasó.
¿Sí? Que a veces la gente, era Moisés, se parece a Elías, se parece a no, se parece, no, parezca al que parezca, está reemplazando, aquí está representando el ministerio de los profetas. ¿Qué hicieron estos personajes? Señales. Cuando usted le va a encontrar que hicieron muchas señales. Pero resulta que los mataron. Los mataron. Y hasta exhibieron sus cuerpos públicamente a los dos. Pero ¿qué pasó? Allí se evidenció el efecto de la resurrección de Cristo. Y ellos resucitaron. Entonces, todo lo que usted encuentra exalta la obra de Cristo. Ese es el mensaje que tiene Apocalipsis. Entonces, todos los detalles que usted pueda decir, bueno, ¿y qué esto? ¿Y por qué los mataron? ¿Y por qué? No, resucitaron como resucitará usted. Como resucitaremos todos, por aquel que resucitó de entre los muertos. Entonces, por eso Pablo decía en Colosenses 3, creo que es, dice, si creemos que Jesús murió y resucitó. Ese es el centro de la fe. Ese es el centro de la doctrina. Entonces, en esta visión, todo lo que sucedía mostraba a Cristo resucitado. El señorío de Cristo. Y todos, mire, hasta los 144,000. Por ahí aparecen, en esos capítulos aparecen los 144,000. Y entonces, sobre los 144,000 dice que eran vírgenes. ¿Sí ha leído? Entonces todos hicieron una cantidad de argumentos. Dice, estos deben ser fulano. ¿Qué dirían los gnósticos? Claro, no hay que tener relaciones sexuales. Porque los gnósticos proponen una perfección a través de eso. Otros se atrevieron y dijeron, no, es el celibato de los curas católicos. Otros dijeron otras cosas. Cuando usted lee el texto y usted me le dice, por la sangre del Cordero. ¿Por qué fueron purificados? ¿Por qué fueron santificados? Por la sangre del Cordero, no porque no tenían relaciones sexuales. Entonces, todo señala siempre a Cristo. Su sacrificio, su muerte, su resurrección. Alabanzas al Señor. Por eso, cuando uno estudia esto desde la misma Biblia, lo que dice la Biblia, no lo que dicen libros por ahí, comentarios e imaginaciones de la gente. La Biblia misma se explica. Y tenemos al autor, que es el Espíritu de Dios, y Él nos guía a entender todo esto. Entonces termina. Cuando usted termina en el capítulo 11, termina con eso. Termina diciendo, usted aquí en estos capítulos, sobre todo, ve eso. Ministerio de los ángeles, de los profetas representados en estos dos. Ustedes recuerdan que una vez Jesús se transfiguró delante de los discípulos y allí ellos vieron una visión. Y allí ellos dijeron que estaba Moisés y Elías. Pero vino una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Por qué?
Porque Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres, ahora nos ha hablado ¿por quién? Entonces, ¿tiene razón que la Biblia diga puesto los ojos en Jesús? Hoy tomamos muchos ejemplos de fe del Antiguo Testamento y de todo lo que la Biblia dice. Pero los ojos no están puestos en nadie más, sino en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Por qué el autor y consumador de la fe? ¿Por qué? ¿Por qué Él es el autor de la fe? La fe es producto de la promesa. Recuerde que Dios le ha hablado a los hombres por mandamientos y por promesas. La promesa produce la fe. El mandamiento produce responsabilidad. Entonces, cuando se dio en Génesis 3:15 la promesa de un Salvador, ¿cómo dice Génesis 3:15? Se dio la promesa. Allí se estaba anunciando que el ser humano necesitaba un sacrificio. Un sacrificio. Y por eso el Señor mató los dos animalitos esos para sacar la piel y ponérsela a Adán y Eva, para vestirles físicamente su desnudez y enseñarles que necesitaban un vestido de justicia. Pero ese vestido de justicia solo se obtendría por la muerte del Cordero de Dios. De allí salió el vestido para usted y para mí. Cuando el Cordero de Dios murió, entonces allí salió el vestido. Y ahora se nos ha concedido. Apocalipsis 19:8. Terminamos ahí. Se nos ha concedido que usted se ponga el vestido. ¿Se lo quiere poner? Amén. Hay algunos que dicen, no, estoy esperando que me den el vestido cuando llegue al cielo. Póngaselo porque ya está. Ha concedido que se vista. Sí, porque hay una experiencia por ahí del que entró a las bodas y le dijeron, amigo, ¿cómo entraste acá? Y lo sacaron. ¿Cierto? ¿Han leído en los evangelios? Y entonces algunos dicen, es que allá, si uno no está con el vestido, lo sacan. No, eso no va a ser allá. Eso no va a ser allá. Esa parábola fue dicha a los judíos. Fue dicha a los judíos por una razón especial. Pero el vestido para estar en las bodas ya está confeccionado. Si usted se lo quiere poner hoy, si no se lo ha puesto, se lo puede poner. Y el que lo tenga puesto, cuídelo. ¿Cuídelo de qué? ¿Cómo? Las cosas de afuera, ¿qué es lo que producen? Las cosas de afuera, ¿producen qué? Dos cosas, a ver. ¿Cómo? Las manchas y las arrugas. Sin mancha, sin arruga. Sin mancha y sin contaminación. Recuerde que la contaminación no viene de afuera, sino de adentro. De adentro. Lo que contamina al hombre sale.
Lo que lo mancha está bueno. Entonces, ¿queremos estar en las bodas? ¿O ya están de bodas? Para el creyente, ya la fiesta comenzó. Amén. Para el creyente ya la fiesta comenzó. Nos cambiaron hasta de lugar. ¿A dónde vive usted ahora? Antes usted vivía abajo. Pero ahora ¿dónde vive? En los lugares ¿qué? Celestiales en Cristo. Ese es el ambiente espiritual en el que usted vive. Un ambiente de santidad, un ambiente de libertad, un ambiente de esperanza. Ese es el ambiente en el que el cristiano vive ahora. Dele gloria a Dios. Amén. Queremos orar por alguien esta mañana, no queremos cerrar el culto si alguien quiere comenzar a caminar por el vestido para estar. Un amigo que haya venido hoy aquí. ¿Hay algún amigo que esta mañana quiere seguir al Señor? Póngase de pie, iglesia del Señor.